Mi nombre es Ricardo Benavente y tengo el gran honor y placer de moderar este simposio. Quisiera iniciar el mismo agradeciéndole especialmente a los organizadores de este evento el enorme trabajo y sacrificio que han tenido para organizar, de organización en las condiciones en las que todos conocemos. Decirles que aunque sea virtualmente es una gran alegría para mí estar de nuevo en Valdivia, aunque sea virtualmente. Valdivia para mi carrera profesional significa mucho. Tengo el honor y el agrado de haber sido alumno de los cursos para investigadores jóvenes que organizaba Jorge Allende en los años 70 y 80 del siglo pasado. Particularmente fui alumno del curso de Lucho Burcio en Valdivia hace 40 años, en enero del 81. El tema de hoy, la meiosis, como ustedes saben, es un tema de gran importancia para no solo como tema de biología celular y biología molecular, sino para los colegas que se interesan en evolución. Y es por esa razón que hicimos la propuesta de un simposio sobre meiosis, también siendo conscientes que en el espacio que disponemos, que se dispone 2 horas, no vamos a poder cumplir muchos aspectos de la misma. Por eso hemos decidido centrarnos en ciertos organismos, en este caso concreto mamíferos, y en aspectos, teniendo en cuenta que también se trata de un congreso de genética humana, aspectos que tengan que ver no solamente con la meiosis animal, sino también con la meiosis humana en estudios de casos de fertilidad e infertilidad, como veremos. Tenemos 4 excelentes expositoras de Latinoamérica que hoy van a ilustrarnos el estado actual de sus investigaciones. En primer lugar, la doctora Ciurano de la Universidad de Buenos Aires, luego la profesora María Soledad Berríos de la Universidad de Chile, luego Rosana Rodríguez del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en Montevideo y Adriana Geisinger también de Montevideo de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Investigaciones Biológicas. Como tenemos un tiempo acotado, doy directamente la palabra a la doctora Ciurano para que nos presente su interesante tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador y al comité científico y en especial al profesor Ricardo Benavente por la invitación. Es realmente un honor para mí compartir este simposio con Adriana, con Rosana y con María Soledad. Durante esta presentación me voy a referir a 2 de las aneuploidías cromosómicas más frecuentes en los varones, que son el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Jacobs. Desde el punto de vista evolutivo, la reproducción sexual es una adaptación extremadamente exitosa en la naturaleza y en todos los organismos que se reproducen sexualmente, la meiosis es esencial para la formación de los gametos. En particular, la meiosis masculina, que es en sí misma un proceso de división celular complejo y especializado, se encuentra ubicado dentro de otro largo y sofisticado proceso que es la espermatogénesis. A diferencia de la meiosis femenina, que comienza en el feto, en el varón la meiosis se inicia en la pubertad y continúa durante toda la vida adulta. Muy brevemente, la meiosis consta de 2 divisiones meióticas, la meiosis 1 y la meiosis 2, con un único periodo de síntesis de ADN, y el resultado final de este proceso meiótico es la producción de células haploides con combinaciones génicas nuevas y diferentes de la célula madre que les dio origen. Las alteraciones genéticas que afectan la meiosis en varones infértiles pueden deberse a distintas causas, alteraciones de la estructura cromosómica, del número de cromosomas, a microdeleciones del cromosoma Y, o mucho menos conocidas por mutaciones en genes meióticos específicos. Y en esta oportunidad, como les adelanté, me enfocaré en 2 trisomías de cromosomas sexuales, el síndrome de Klinefelter
XII puro y el síndrome de Jacobs o XII puro. Hace algunos años se produjo un cambio de paradigma en los conceptos clásicos del síndrome de Klinefelter, y uno de los aspectos más destacados de este cambio es la existencia de una espermatogénesis focal euploide 46XI en un microambiente testicular aneuploide XXI. Muy brevemente, el síndrome de Klinefelter es la alteración cromosómica más frecuente en el varón. Aproximadamente 1 de cada 600 varones recién nacidos tiene 1 o más cromosomas X extra. En la Argentina se calcula aproximadamente entre 35.000 y 40.000 pacientes con Klinefelter, pero solamente del 10 al 38% de los pacientes son diagnosticados. Aunque el síndrome de Klinefelter presenta un espectro amplio de fenotipos que incluyen alteraciones en el desarrollo neurocognitivo en pacientes pediátricos, en adultos comparten algunos rasgos característicos distintivos que fueron ya descritos por Harry Klinefelter hace 70 años, que son, por ejemplo, la alta estatura, testículos pequeños y firmes, ginecomastia en aproximadamente entre el 30 y el 50% de los casos, niveles elevados de FSH y LH, y niveles bajos y anormales de testosterona sérica, con azoospermia y consecuentemente infertilidad. El 80 al 90% de estos pacientes presentan el cariotipo clásico, 47XXI, y el resto son aneuploidías de mayor grado o mosaicismos, y se producen como resultado de una no disyunción durante la ogénesis materna o la espermatogénesis paterna. Clásicamente, los varones con síndrome de Klinefelter han sido considerados estériles durante décadas. Sin embargo, este concepto fue modificado radicalmente hace algunos años. Los resultados de la fertilización asistida en pacientes XXI fueron muy positivos, dando lugar al nacimiento de más de 200 niños nacidos sanos en el mundo de padres Klinefelter no mosaico. Seguramente este número está subestimado porque hay varios casos que no se reportan, y además las tasas de recuperación espermática con el uso de microtese, es una extracción de espermatozoides de testículo que permite identificar en el parénquima testicular los focos donde hay espermatogénesis. Sí, también con tese convencional pueden alcanzar hasta un 50% de éxito, ¿sí? Con un rango de entre 20 y 50%. Desde el punto de vista citogenético, cabe preguntarse entonces si entran en meiosis esas células 47XXI. Y la respuesta a esta pregunta ha generado durante décadas varias discusiones entre distintos laboratorios del mundo, hasta que un primer estudio realizado en nuestro laboratorio, en colaboración con distintos centros de fertilidad, mostró que 6 de 11 pacientes que tenían entre 26 y 36 años de edad, con un cariotipo XXI sin mosaicismo somático según el cultivo de sangre periférica, presentan focos, en este caso, de células germinales meióticas y posmeióticas. ¿Sí? Más aún, esos focos de espermatogénesis se originaban a partir de células germinales euploides. ¿Sí? Luego agregamos otros 5 pacientes más, o sea que 10 de 16 pacientes Klinefelter tenían células germinales. El análisis del tejido testicular de estos pacientes muestra que, a diferencia de los controles 46XI, cuyos túbulos seminíferos tienen un contenido homogéneo de células germinales, el 50% de estos pacientes XXI tienen parches o focos de espermatogénesis, es decir, en el mismo tejido, ¿sí?, se encuentran túbulos con células germinales y túbulos sin células germinales, solamente con células de Sertoli. Cuando analizamos con mayor detalle estos focos de espermatogénesis, efectivamente observamos la presencia de espermatogonias, en este caso marcadas con un marcador específico de espermatogonias, el MAGGA4 por inmunistoquímica. También en los cortes semifinos coloreados con azul de toluidina vemos espermatogonias a oscuras, a claras, espermatocitos primarios, espermátides redondas,
Y por otra parte, digamos, encontramos en los túbulos de células de Sertoli solamente este reordenamiento típico en empalizada, y las células de Sertoli en estos casos tienen una morfología de tipo indiferenciada, ¿sí? Esto último lo vamos a retomar un poco más adelante. El estudio de las células germinales de distintos pacientes en los cuales observamos estos focos de espermatogénesis mostró que el 100% de los espermatocitos son euploides 46XY. Mediante una técnica combinada de inmunofish, es decir, de inmunolocalización de proteínas específicas del complejo sinaptonémico, en este caso CYP3, de los elementos laterales del complejo sinaptonémico, son cada uno, digamos, de estos ejes en color rojo, corresponde a un bivalente autosómico, ¿sí? Es decir, a 2 cromosomas homólogos apareados, y combinada con la técnica de hibridación in situ fluorescente, utilizando una sonda específica del centrómero del X, ¿sí? Que se ve aquí en violeta, definimos y demostramos que los espermatocitos tienen 22 pares de autosomas, un único X, cuya señal de Fish centroménico se superpone aquí con la señal del centrómero en amarillo, y un solo cromosoma Y. La siguiente pregunta que nos hicimos fue cuál era el origen de estos focos euploides, y utilizando el marcador de espermatogonias MAGIA4, que aquí se ve en verde, ¿sí? Y la sonda para X centromérico, observamos que las espermatogonias que analizamos tienen un solo cromosoma X. Ahora bien, habíamos dicho en un principio que, estos pacientes a nivel de linfocitos de sangre periférica tenían un cariotipo XXY sin mosaicismo somático, ¿sí? Entonces nos preguntamos cuál es la constitución cromosómica de las células somáticas, en particular de las células de Sertoli en el testículo. La mayoría de estas células de Sertoli en estos pacientes muestran 2 marcas de Fish correspondientes a 2 cromosomas X, ese rango fue entre el 70 y el 100% de las células analizadas, a diferencia de los controles donde observamos una sola marca. Más recientemente, en un primer análisis exploratorio, observamos que las características ultraestructurales e inmunocitoquímicas de las células de Sertoli en estos pacientes está alterada respecto de los controles. Tomando como ejemplo uno de los pacientes, cuando analizamos las características ultraestructurales de las células de Sertoli, nos encontramos con distintos tipos morfológicos que reflejarían diferentes grados de diferenciación. Encontramos células de Sertoli con una marcada indentación o irregularidad de la carioteca, ¿sí? O envoltura nuclear, con grumos de cromatina dispersos, y también algunos grumos de cromatina sobre la carioteca, lo cual también podría indicar cierto grado de degeneración, numerosas vacuolas de tipo acuosas en el citoplasma y nucleolo poco desarrollado. También encontramos otro tipo de células de Sertoli con núcleo ovoide de cromatina más homogénea, el nucleolo poco desarrollado y la carioteca con pocas invaginaciones. Y en tercer lugar nos encontramos con este típico ordenamiento en empalizada de las células de Sertoli, con un núcleo más bien ovoide, de superficie regular, y una cromatina heterogénea y un nucleolo muy poco desarrollado. Los resultados preliminares de inmunohistoquímica con un anticuerpo marcador de inmadurez de la célula de Sertoli, que es el AMH, la hormona antimülleriana, mostraron que 10 de 16 pacientes tienen células de Sertoli positivas para el anticuerpo anti-AMH, y este patrón es variable, es decir, encontramos túbulos completos con AMH positivos, tubos con solamente algunas células de Sertoli AMH positivo, y algunos tubos en el mismo tejido AMH negativos. Esta observación sugiere que no todas las células de Sertoli son capaces de diferenciarse a una célula de Sertoli madura,
y coincide un poco con los resultados a nivel ultraestructural. Es decir, claramente hay una alteración del nicho tubular. En el caso del síndrome de XII, también llamado síndrome de Jacobs, en honor a la citogenetista escocesa Patricia Jacobs, les voy a comentar un caso que nos abrió un nuevo enfoque en el análisis de la patología testicular en estos pacientes. Brevemente, el síndrome XII es la segunda cromosomopatía más frecuente después del síndrome de Klinefelter. 1 de cada 850 a 1 en 1000 varones recién nacidos tiene un cromosoma Y extra. En general es producido por una no disyunción paterna durante la meiosis 2, que da como resultado una gameta con 2 cromosomas Y. Y al igual que el Klinefelter, esta patología está subdiagnosticada. Más o menos entre el 10 y el 15% de los varones XY reciben diagnóstico solamente. El fenotipo de estos pacientes es heterogéneo, lo cual puede ser que haga difícil su diagnóstico también. Va desde un fenotipo prácticamente normal, donde la mayoría se caracteriza por tener talla alta, pero no presenta ningún otro síntoma. En ocasiones se descubre en la adultez cuando recién está comprometida la fertilidad, y en algunos casos presentan síntomas neurocognitivos que se observan en general en pacientes pediátricos, como dificultades en ejecutar ejercicios motores, en el lenguaje, en la lectura, en el déficit de atención, entre otros. Con respecto a la reproducción, la mayoría de los varones X y Y tiene conteos espermáticos normales y son fértiles. Esto posiblemente se produzca por pérdida del cromosoma Y extra antes de la meiosis, pero hay una minoría de ellos que son infértiles y presentan una azoospermia o una oligospermia severa. A pesar de que esta es una de las cromosomopatías más frecuentes, digamos, hay muy poca información detallada sobre el comportamiento del cromosoma Y extra durante la meiosis, y desde 1970 hasta ahora digamos, se reportaron solamente 40 casos en los que se realizaron los estudios meióticos, y la mayoría de estos estudios fueron realizados sobre preparados de metástasis meióticas con la técnica de secado al aire. A diferencia del síndrome de Klinefelter, el espermatocito XY es capaz de entrar en meiosis. El análisis de extendidos de complejos sinaptonémicos por microscopía electrónica de transmisión en espermatocitos en paquinema permitió mostrar que, a diferencia de los controles, donde cromosomas sexuales X e Y se aparean parcialmente por la región pseudoautosómica, en estos pacientes la mayoría de los espermatocitos X y Y forman un bivalente y un univalente X. Tal como ven aquí, acá está el bivalente, cada uno de estos ejes corresponde a un cromosoma, es decir, acá hay 2 cromosomas Y apareados, ¿sí? Donde hay una región que está sinapsada y 2 segmentos que no están sinapsados, ¿sí? Esta configuración se puede encontrar, también se pueden encontrar los bivalentes completamente sinapsados, ¿sí? Esto es lo que se observa en la mayoría de los casos, y también hay un cierto porcentaje donde se puede observar un trivalente X y Y unido por la región pseudoautosómica, ¿sí? Y también se pueden observar los 3 univalentes por separado. Les voy a comentar entonces el caso de este paciente XY adulto que consulta por infertilidad. Es un paciente azospérmico de talla alta, con testículos hipotróficos descendidos, FSH alta y testosterona baja, con un cariotipo 47XY sin mosaicismo somático a partir de cultivo de linfocitos de sangre periférica, al cual se le indica una biopsia testicular para diagnóstico histopatológico y recuperación de células germinales para un posible tratamiento de fertilización. El análisis histopatológico del paciente, a diferencia de los controles, muestra que hay un desarrollo de la espermatogénesis en foco en el 55% del tejido testicular, con un grado variable de desarrollo espermatogénico.
De los túbulos seminíferos con células germinales, el 33% tiene una espermatogénesis completa, ¿sí? Que en realidad son porcentajes muy reducidos comparados con los controles. Y en otros tubos, el grado más avanzado observado es el de espermátides redondas, como en este caso, el de espermatocitos primarios, o como se muestra en esta figura, espermatogonias. El resto del tejido presenta una atrofia tubular hialina severa, como se ven en estos túbulos que están aquí, y también presentan túbulos con células de Sertoli solamente, con este típico reordenamiento en empalizada. Analizamos entonces el fenotipo de proteínas meióticas de este paciente, la constitución cromosómica y el comportamiento de los cromosomas sexuales en espermatocitos en paquinema, y el análisis de estos espermatocitos por Immunofish mostró que la gran mayoría de estos espermatocitos, el 98%, tiene un solo cromosoma Y y un solo cromosoma X, es decir, son euploides 46XY en este caso. La inmunolocalización con la proteína CYP1 de las fibrillas transversales del complejo sinaptonémico, ¿sí?, que marca regiones sinapsadas, se ve aquí en color rojo, y de la proteína BRCA1, que se ve en verde, que marca regiones no sinapsadas, se pudieron identificar los 22 bivalentes autosómicos, y estos son 2 espermatocitos en realidad, ¿sí?, y el par XY normal. Por otra parte, también analizamos la proteína MLH1, que es una marcadora de crossover, es decir, de sitios donde hubo entrecruzamiento entre material materno y paterno, material genético materno y paterno, que se ven aquí en esta fotografía, en esta imagen, como puntitos en color verde y amarillos, ¿sí?, focos en color verde y amarillos, y en este caso, en el par XY se observa un único foco de recombinación en la región más distal de la región pseudotosómica, que es lo que uno espera para un espermatocito normal. Es decir, estos resultados nos indicarían que ni la recombinación ni la sinapsis están afectadas en este paciente. En colaboración con el profesor Ricardo Benavente pudimos analizar por primera vez con un microscopio de iluminación estructurada el comportamiento del cromosoma Y extra durante el paquinema con el doble de resolución que con la microscopía óptica convencional. El análisis de estos espermatocitos paquiténicos tempranos y tardíos, que están inmunomarcados con CYP3 en este caso, ¿sí?, que simplificando mucho marca ejes cromosómicos simples en color rojo. Aquí se pudo confirmar definitivamente que la mayoría de los espermatocitos tenía un solo cromosoma Y con su centrómero y un solo cromosoma X con su centrómero. Aquí también podemos ver un subestadio más avanzado típico, donde los cromosomas X e Y toman esta disposición ovillada, ¿sí?, tal como se describió por microscopía electrónica en 1980, y tal como muestran estas imágenes, la microscopía de superresolución nos permitió no solamente acercarnos a algunos detalles que solo se veían por microscopía electrónica, sino también que nos permite localizar proteínas específicas con una señal muy clara. Por otro lado, también encontramos en este mismo paciente, pero en mucha menor porcentaje, solamente un 2%, algunos pocos espermatocitos que presentaban la condición trisómica, es decir, con una configuración II, ¿sí?, se puede ver por estas dos marcas en violeta con una sonda centromérica de Lee, perdón, con una sonda del brazo largo de Lee, y un univalente X. En aquellos espermatocitos, incluso con este bivalente II, pudimos ver que solamente un foco de recombinación que se ve aquí en la región distal en amarillo. Nos preguntamos entonces
si las células somáticas, digamos particularmente las células de Sertoli, que acompañan a estas células germinales, presentaban el mismo patrón cromosómico, que hasta el momento era una cuestión que no se había abordado. Y nos encontramos con una sorpresa. Existen dos subpoblaciones de células de Sertoli diferentes en proporciones similares. Una subpoblación con 2 cromosomas Y, se ven 2 señales de Fish, y una población con una sola señal de Fish. En resumen, los mecanismos posibles de segregación de los cromosomas sexuales en las células germinales XXY y XYY, hasta ahora descritos, son los siguientes. Si una célula XXY retiene los 2 cromosomas X, se produce una muerte premeiótica. Por el contrario, si una célula XYY retiene los 2 cromosomas Y, ¿sí?, en la mayoría de los casos se forman la configuración de bivalente II con un bivalente X, y hay una detención de la espermatogénesis en el estadio de espermatocito primario. Y por otro lado, puede haber también un rescate o una corrección de la trisomía por pérdida de un cromosoma X o un cromosoma Y, y en esos casos hay una espermatogénesis focal, ¿sí?, como lo hemos visto en estos casos, o una espermatogénesis completa con conteos espermáticos normales y fertilidad normal. En conclusión, las biopsias testiculares de pacientes con ambas trisomías sexuales revelan la existencia de un mosaicismo restringido del tejido testicular. Como hemos visto, hay células germinales euploides XY en un entorno testicular aneuploide de células de Sertoli. La presencia de los 3 cromosomas sexuales siguen diferentes patrones en diferentes tipos celulares. Por un lado están las células germinales, que son más susceptibles a perder el cromosoma sexual extra. Por el otro, los linfocitos, que retienen cromosoma X o Y extra, y las células de Sertoli, que parecieran estar en un paso intermedio. En particular, el síndrome de Klinefelter ya no se considera más un estado de esterilidad inevitable en el varón, ¿sí? Incluso hemos dado con estos casos un sustento teórico a las ya exitosas técnicas de fertilización. En estos casos se recomienda ofrecer al paciente el consejo genético correspondiente y la realización de una prueba genética preimplantatoria para aneuploidías, y en particular en el síndrome de Jacob o XYY. El próximo desafío es relacionar los datos clínicos con los datos genómicos y la investigación básica para poder comprender la variabilidad fenotípica en estos síndromes. Y por último, déjenme destacar la importancia del análisis de la meiosis a partir de biopsias testiculares, porque nos permite abordar los interrogantes que se presentan en la práctica de la andrología, brindar el consejo genético adecuado y comprender más profundamente los mecanismos meióticos básicos de los mecanismos biológicos básicos del proceso meiótico. Por último, aprovecho para agradecerle a todas las personas que participaron en estos estudios y también a ustedes por su atención. Muchas gracias, Roberta, por esta excelente presentación, en la cual ha resumido mucho trabajo, muchos años de trabajo y aportes sustanciales a la comprensión de estas aneuploidías humanas. ¿Hay preguntas de parte del público? Estoy aquí en la zona de preguntas y no veo que hayan entrado preguntas. De repente preguntarle a Miguel Olea si tiene algún otro sitio donde hayan aparecido preguntas. Si no, haría, por supuesto que los miembros del panel de simposistas pueden hacer preguntas también. Empezaría... Perfecto, me dice que no han entrado preguntas. El tema es, de repente pueda dar
unos datos brevemente de por qué las células con aneuploidías, en este caso, terminan en su gran mayoría en muerte celular. En este caso en particular, en el XII, que es el que sí puede entrar en meiosis, digamos, la muerte celular se justifica por la univalencia del X, ¿sí? Y creo que no solamente la univalencia del X, creo que no solamente por estas patologías, sino que me refiero también a otras patologías que tienen que ver con alteraciones estructurales de los cromosomas. Creo que también habría que evaluar el desbalance genético que se produce en estos casos, porque en estos casos en este tipo de cromosomopatías, en particular el XII, vamos a tener en general una región diferencial del I, por ejemplo, que va a tener genes activos, ¿sí? Porque sabemos que al aparearse los dos I, ¿sí? La cromatina inactiva de la región diferencial del I, ¿sí? Desaparece y pasa a formar, a activarse genes que en realidad no estaban activos, ¿sí? Entonces también sumar eso, no solo la univalencia del X, sino que posiblemente haya un desbalance génico que no pasa el punto de chequeo meiótico. Entonces no avanzan más allá del paquitene. La única forma de rescatarse de alguna manera en esos casos donde hay una trisomía que, digamos, en una trisomía que está presente durante la meiosis, es que se forme un trivalente. En esos casos particulares puede ser que el espermatocito pueda avanzar un poco más. Muy bien, muchísimas gracias. Veo aquí en la lista una respuesta breve, pues estamos medio pasados de hora, de Renata Rivera, cómo se explican los espermatozoides que dan lugar a productos con tetrasomía. Sí, ahí hay un tema muy interesante porque, digamos, un poco la hipótesis que nosotros estamos estudiando ahora es la existencia de un microambiente testicular adverso, ¿sí? Que haga que haya mayores errores en la segregación, ¿sí? Y por lo tanto de unos porcentajes un poco aumentados con respecto a los controles en espermatozoides, de aneuploidías en espermatozoides, ¿sí? Porque en realidad si uno piensa, la mayoría de estos casos vienen de un clon de espermatogénesis euploide, entonces por la meiosis en sí misma, per se, no se justificaría un aumento de aneuploidías en las gametas. Sin embargo, es cierto que existen, por supuesto es mucho más notable en el XII que en el XXI, ¿sí? En el Klinefelter, pero aún así hay leves aumentos de la aneuploidía en espermatozoides, ¿sí? Y eso sí asociaría a un microambiente testicular adverso. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora, muchas gracias Roberta. Pasamos ahora a la próxima expositora, la profesora Soledad Berríos del Solar, de la Universidad de Chile, que nos va a presentar sus resultados para quienes hayan hecho microscopía electrónica y además hayan intentado hacer métodos cuantitativos y combinar las dos técnicas. Saben lo difícil que es el enfoque metodológico Así que, Soledad, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, especialmente a ti, Ricardo, por haberme invitado. Nos conocimos de tanto tiempo y recién ahora nos podemos volver a ver, y por tu colaboración, apoyo a lo largo de todo este tiempo. Me siento especialmente honrada de partir con colegas de la región y especialmente de Uruguay, con quien Chile, a través de Raúl Fernández y recuerdo a Rodolfo Beistain, establecieron colaboración y una estrecha amistad, y ustedes colaboraron al mundo con contribuciones pioneras en la meiosis. Me atrevo
quizá decir que los que estamos en este simposio tenemos una mirada o una aproximación bien distinta a la meiosis, pero quizás todos compartimos nuestro cariño y nuestra admiración por este notable proceso. Entonces, sin más, les voy a contar algunas de las cosas que hemos visto. Voy a compartir pantalla. Esta fase siempre tiene algo de incertidumbre, que espero funcione. Perfecto. Muy bien, entonces me voy a referir a los cromosomas robertsonianos y cómo ellos cambian la arquitectura nuclear de los espermatocitos en profase meiótica. La arquitectura nuclear de los espermatocitos la hemos indagado en varias especies de mamíferos endémicos de Chile, y es especie específica, puesto que depende del cariotipo de la especie, y desde luego cuando hay modificaciones de ese cariotipo cambia la arquitectura. Es por esto entonces que pretendo mostrarles a partir de Mus domesticus, que es una especie que dado su cariotipo se presta especialmente para poder evidenciar lo que señalo. La arquitectura nuclear se basa en los aspectos de la organización propias de la profase meiótica, en la cual en la profase 1 los cromosomas homólogos se sinaptan y forman bivalentes. Estos bivalentes se unen por sus extremos a la envoltura nuclear, lo que da lugar a que cada uno de ellos forme un arco que proyecta, que distribuye los dominios cromosómicos en el espacio nuclear. Y por tanto, esos distintos dominios de los distintos bivalentes van a tener distintas oportunidades de interactuar entre sí, generando una trama que es la arquitectura nuclear. En este ejemplo, en esta diapo, vemos a la izquierda aquí un bivalente que fue extraído del núcleo, de sus extremos teloméricos. Si lo imaginamos entonces dispuesto en un núcleo, vamos a ver que en su distribución, en rojo está representado la heterocromatina pericentromérica. Si ella está en la periferia, que va del nuclear, debido a que es muy próxima a su localización cromosómica al telómero, va a poder interactuar con otras con la misma o similar disposición. En cambio, cuando la heterocromatina pericentromérica está localizada hacia la parte medial del bivalente, dado que se trata de la sinapsis de un par de cromosomas metacéntricos, como podrían ser los cromosomas robertsonianos, las posibilidades de interacción entre estos dos son escasas. Entonces, a eso se refiere esta presentación. ¿Por qué utilizar Mus domesticus? Porque tiene una serie de características que son apropiadas para la premisa que exponía. Es decir, tiene un cariotipo bastante homogéneo, con todos los cromosomas telocéntricos y con una abundante heterocromatina terminal. Estos 19 pares de cromosomas autosómicos dan lugar a 19 bivalentes autosómicos. Y esta especie tiene con frecuencia poblaciones en las que se han formado cromosomas robertsonianos por la fusión de centromérica de estos cromosomas telocéntricos. Entonces podemos contrastar qué sucede con la arquitectura nuclear de este cariotipo en meiosis versus las poblaciones robertsonianas. ¿Cómo es entonces el espermatocito de Mus domesticus ancestral 2N40? Si miramos a la izquierda esta fotografía, este núcleo es un núcleo tridimensional, por ello la fotografía de un solo plano pareciera que está fuera de foco, y vemos entonces aquí un bivalente telocéntrico con la heterocromatina terminal y próxima a la envoltura nuclear, acá hay otro, etc. Cuando se obtiene un microesparcido de este núcleo, observamos lo siguiente. Cada bivalente se identifica por su complejo sinaptonémico en verde con SIGP3 y la heterocromatina con la identificación de la trimetilación de la histona H3. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos entonces que los bivalentes se encuentran unidos entre sí
en distintos grupos numéricos. Aquí hay uno en que claramente podemos ver el bivalente y la heterocromatina terminal. En cambio, en este caso, vemos a 4 asociados a través de la heterocromatina. Y esto en distintos números, de manera que si lo representamos en un núcleo en profase 1, podríamos distribuir a estos bivalentes simples o asociados a través de la heterocromatina que se distribuye en la periferia nuclear. Estos 19 bivalentes entonces fueron estudiados y en colaboración con el doctor Julio López Fener de la Universidad de la Frontera, que es un matemático, él desarrolló un modelo que fue perfeccionando en el cual describía cómo de un agregado de 19 elementos, estos al desagregarse generaban distintas agrupaciones. Hicimos entonces una evaluación cuantitativa de todas las distribuciones de estos elementos, generando clases, de manera que una clase estaba definida por la asociación mayor. Supongamos en este caso había 5 bivalentes asociados, de manera que este espermatocito era clase 5. Entonces, este modelo matemático permitió generar distribuciones posibles si es que estas eran aleatorias y si consideramos a todos los elementos indistinguibles. La contrastación en azul es la curva de lo observado, o sea, cuando cuantificamos los tipos de espermatocitos y sus asociaciones, y en rojo está la distribución de agregados en una simulación que significó 10.000 ciclos, y cuando se hizo en la primera clase o en la segunda clase, y vemos que la coincidencia es bastante acertada. De manera que pudimos demostrar que en este núcleo las asociaciones eran aleatorias en cuanto a los grupos numéricos de elementos que se asociaban. También pudimos darnos cuenta que probablemente las asociaciones se producen no como uno quizás lo describía inicialmente, es decir, están en el espacio nuclear y estos elementos se acercan y confluyen, a veces en una inmensidad, que es la superficie interna de la envoltura nuclear, sino que en el buque, cuando el núcleo está en profase inicial, se encuentran todos los bivalentes en el núcleo, y un elemento muy consolidador de las uniones entre bivalentes es la heterocromatina. De manera que un núcleo rico en heterocromatina de sus bivalentes, estos iban a converger en el buque. Y una vez que el núcleo creciera, estos elementos se desplazan por la cara interna de la envoltura nuclear en una desagregación del cromocentro inicial. Esta es la situación que acabamos de ver en Mus domesticus 2N40. Pero en un cariotipo mixto podemos imaginar que se organiza el buque, pero que los cromocentros van a ser a lo menos 2, el de aquellos que están en la región medial de los bivalentes y el que están en la zona terminal. Cuando crece el núcleo, entonces se van a producir las asociaciones que ya vimos en la periferia con los que queden siendo telocéntricos, y aquellos que son, por ejemplo, robertsonianos, van a unirse entre sí. Estudiamos entonces espermatocitos de Mus domesticus 2N24, que son homocigotos para 8 cromosomas robertsonianos. Cuentan entonces con 8 pares de cromosomas robertsonianos u 8 bivalentes robertsonianos en la meiosis. Esta población de Mus domesticus fue generosamente provista por el doctor Carlo Redi de la Universidad de Pavía en Italia. Entonces, si observamos este núcleo tridimensional y el foco lo hacemos en un bivalente, vemos claramente que este bivalente es un bivalente metacéntrico robertsoniano. Los microesparcidos de estos núcleos, aquí hay 2, vemos a la izquierda entonces este aparente enredo, pero si lo vemos con más detalle, los bivalentes telocéntricos están unidos a través de su heterocromatina en rojo. En cambio, aquí está el XY, en cambio
los bivalentes metacéntricos robertsonianos. Algunos están solos, pero la mayoría se encuentran unidos a pesar de del núcleo roto, persiste esta unión entre sí. En otro núcleo, nuevamente los bivalentes telocéntricos unidos entre sí y los metacéntricos unidos entre sí. De manera que si lo representamos en un núcleo, vemos que hay dos ámbitos, dos territorios, cambiaron los cromosomas y también cambió la arquitectura, que es lo que pretendo persuadirlo. Es decir, persisten en la periferia, pero ahora las posibilidades de encuentro, que matemáticamente veíamos que eran numerosas entre 19 elementos, ahora solamente persisten entre los 3 bivalentes cuyos dominios pueden interactuar, y ha cambiado el foco hacia este otro dominio centromérico central. ¿Qué pasaba con los híbridos? Cuando se cruza un ratón homocigoto robertsoniano con otro que es telocéntrico homocigoto, se obtiene un híbrido que tiene 8 cromosomas robertsonianos. Esos cromosomas en la meiosis se sinaptan con los correspondientes telocéntricos que son homólogos a sus brazos, que le dieron origen, generando entonces, en este caso, 8 trivalentes. Aquí vemos la imagen del núcleo tridimensional, en que está este trivalente con los 3 puntos de inserción a la envoltura nuclear, este y este. Y aquí vemos en un microesparcido los 8 trivalentes que están totalmente sinaptados, y en rojo la cromatina condensada asináptica del bivalente XY. Acá está en su representación de cómo se localizan en la envoltura nuclear, y en que unos incluso transitan por todo el espacio nuclear. Estudiamos esta zona del trivalente y encontramos que estos brazos cortos, que son heterólogos, provienen de 2 cromosomas telocéntricos diferentes, se podían sinaptar, como las que les mostré recién, en los 8 trivalentes, o podían estar unidas parcialmente o totalmente asinápticas. Esta condición fue especialmente perturbadora de la organización nuclear, puesto que en rojo la identificación inmunocitoquímica de la histona modificada gamma H2AX, que nos muestra entonces que los sitios asinápticos permanecen sin transcribir con la cromatina condensada. En algunos casos se relacionan con lo natural, con lo normal, que es que el bivalente XY tenga la cromatina condensada, y en otros, en que aquí estamos observando la asociación a través de sus ejes de 2 trivalentes, o la asociación del bivalente XY con uno de los trivalentes a través del eje asináptico. Esta imagen, o en una situación muy similar, la vemos en microscopía electrónica. Aquí está el cromosoma Y en sinapsis con el cromosoma X en la región par, y luego este cromosoma X con su eje simple se conecta con el eje asináptico del trivalente. Aquí está en un esquema representativo para la comprensión. Esto, suponíamos, traía dificultades en las segregaciones meióticas posteriores, lo cual lo estudiamos y pudimos observar entonces que en los heterocigotos robertsonianos aumentaba las células en apoptosis en forma bastante significativa. Aquí está señalado estas células cuyo citoplasma está café. Se hizo una inmunocitoquímica que reconoce las caspasas de la vía apoptótica. Claramente aumentó el número de células apoptóticas respecto a las detectadas en cortes histológicos de testículos de los homocigotos 2N40 y 2N24. Y cuando se hizo el análisis de qué estado del epitelio era, precisamente las apoptosis estaban aumentadas en aquel estado del epitelio seminífero en que ocurren las divisiones meióticas. De los 2 checkpoints estaba siendo ese el que estaba mostrando la muerte celular. Y finalmente, me gustaría mostrarles otro elemento a ser considerado en esta arquitectura nuclear, que es la expresión nucleolar de los bivalentes nucleolares en estas
3 condiciones. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que anteriormente les señalé es más bien de disposición, de localización, pero funcionalmente se afecta o no se afecta la expresión transcripcional del núcleo, y tomamos como elemento el nucleolo, que es tan bonito de apreciar morfológicamente. Y allí entonces combinamos dos técnicas no siempre muy fáciles de conciliar, que son una hibridación in situ para identificar un bivalente específico, con la inmunocitoquímica para identificar el complejo sinaptonémico, y con inmunocitoquímica para identificar la proteína fibrilarina presente en el nucleolo. ¿Y qué hicimos? Fue estudiar, permítame recordarles que Mus domesticus tiene 5 pares de cromosomas nucleolares. Nosotros seleccionamos el estudio de 3 de ellos, porque precisamente estos pares, el 12, el 15 y el 16, dan lugar a bivalentes que en los animales 2N24 participan en cromosomas robertsonianos. Es decir, el cromosoma 10-12 es un cromosoma robertsoniano, uno de cuyos cromosomas, el 12, es nucleolar. En el caso del cromosoma 15, que es nucleolar, también da lugar a un cromosoma robertsoniano 5-15, y el 16 al 16-17. Entonces podíamos estudiar cómo era la expresión nucleolar en el cromosoma, perdón, en el bivalente meiótico 12, y cómo era en el bivalente derivado robertsoniano 10-12, y en el trivalente, que aquí está anotada su nomenclatura. En el caso del bivalente robertsoniano, la hibridación in situ con la sonda específica para el cromosoma 12 solo nos permite identificar un brazo de este bivalente, pero que obviamente da lugar a la identidad correcta del bivalente metacéntrico robertsoniano. Esto fue lo que hicimos entonces como para estudiar la expresión nucleolar en todas estas condiciones. También me gustaría señalar, porque que el caso de esta condición de reordenamiento cromosómico en la especie humana, que da lugar a cromosomas robertsonianos en que se han fusionado cromosomas del grupo D y G de cromosomas robertsonianos, o D y D, en que la cromosoma robertsoniano más frecuente es 13-14, allí el NOR en los cromosomas humanos está en el brazo corto, de manera que cuando se produce el cromosoma robertsoniano se pierden los brazos cortos y con ello la capacidad de producir nucleolo. En cambio en ratón, el NOR se localiza en el brazo Q, en la región proximal al centrómero, de manera que cuando se produce la fusión robertsoniana, en este caso por ejemplo entre el cromosoma 12 y el 10, el bivalente que ocurre, o el cromosoma robertsoniano que ocurre, porta el NOR y no pierde la condición de nucleolar. Y de allí entonces que en el trivalente se va a encontrar el cromosoma metacéntrico robertsoniano con NOR y el brazo o el telocéntrico con NOR. Entonces un cromosoma en el que están presentes una condición especial. La cuantificación de esta expresión nucleolar nos permitió ver lo siguiente. En las barras negras está la condición del bivalente telocéntrico original, y en gris están los derivados. Más claro, el robertsoniano, que definitivamente no es igual la expresión nucleolar en el NOR que se encuentra en el bivalente telocéntrico ancestral versus los derivados. En el caso del bivalente 12, claramente la expresión del bivalente nucleolar original era muy superior a la de los derivados. Y en todas las condiciones fue una comparación significativa. ¿Cómo medimos esa fibrilarina? Bueno, es una estimación, pero fue con bastante rigor y con un número muy alto, más de 690 espermatocitos que fueron medidos
las áreas de fibrilarina con los píxeles que ellas ocupaban a través de un software y el microscopio de epifluorescencia. ¿Y qué encontramos en el caso del bivalente 15? Que generalmente se expresa poco en el bivalente telocéntrico ancestral, que aumentaba su expresión en los cromosomas derivados, y en el caso del 16 era bastante, esta diferencia era significativa, pero no lo era entre este y este. De manera que la conclusión es que cambia la expresión nucleolar entre el bivalente telocéntrico ancestral y sus derivados, aunque en algunos casos esta es que se incrementa y en otros casos es que disminuye. Volviendo a la arquitectura y al territorio que forma este bivalente nucleolar, en el anterior estábamos evaluando la expresión de un bivalente nucleolar en las condiciones cromosómicas diferentes. Ahora el bivalente 15 fue reconocido por la hibridación in situ, vemos su cromatina, pero además vimos con quiénes se estaba relacionando, dado que nos interesaba la arquitectura nuclear. Y ahora vemos que se asocia con estos otros bivalentes. La heterocromatina ahora se ve en azul, y es en rojo que se ve el nucleolo o la fibrilarina del nucleo. ¿Y qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, en este caso, que el bivalente 15 se asocia a 1, 2, 3, 4, 5, 6 otros bivalentes. Este es entonces un cromocentro que congrega a 7 bivalentes telocéntricos, de los cuales 3 son nucleolares. Podemos solo identificar a uno de ellos. De manera que si lo representamos dispuestos en un núcleo, deberíamos encontrar, como la imagen original, que se agregan en este cromocentro y inmersos en esta heterocromatina se encuentra la expresión nucleolar, lo que nos aparecía un poco extraño, puesto que estábamos acostumbrados que la heterocromatina es poco menos que incompatible con la actividad transcripcional. Acá está configurando un territorio en el que convergen todos estos cromosomas. Esta nube verde representa la identificación específica del bivalente 15. ¿Y qué pasaba con el bivalente 5,15? El bivalente 5,15, que es un metacéntrico robertsoniano, se involucraba a través de heterocromatina en azul. Aquí está este bivalente, este es el brazo 15 del bivalente 5,15 con expresión nucleolar. Y al representarlo entonces, configurado un territorio hacia el centro del núcleo, y en este caso con 2 bivalentes nucleolares. Hay que tener en cuenta, sí, que pareciera que la asociación aquí es de 7, y acá es de 1, 2, 3, 4 bivalentes. Sin embargo, si tenemos en cuenta, cada uno de estos bivalentes equivale a un brazo de un bivalente metacéntrico robertsoniano. Por lo tanto, en este territorio, en realidad están convergiendo 8 brazos de cromosomas, si lo llevamos acá serían 8 cromosomas bivalentes telocéntricos. Entonces, nos parece que se modifica la expresión del NOR dependiendo en qué cromosoma está y en qué territorio puede compartir o interactuar con otros bivalentes. Finalmente, entonces, y como conclusiones, los cromosomas robertsonianos cambian la arquitectura nuclear ancestral de los espermatocitos 2N40, estableciendo nuevas interacciones estructurales y funcionales entre dominios cromosómicos. Las interacciones se originan en la profase temprana y ocurren preferentemente a través de las regiones de heterocromatina pericentromérica. En las regiones asinápticas se modifica la cromatina, no hay transcripción, y también se producen uniones ectópicas entre los ejes cromosómicos asinápticos, lo que afecta la segregación cromosómica y, como vimos, conduce a apoptosis. Finalmente, la expresión nucleolar se modifica como consecuencia de la diferente localización de los genes ribosomales o del NOR
en los bivalentes robertsonianos, y estos al configurar parte de nuevos territorios nucleares, principalmente consolidados por heterocromatina pericentromérica. Muchas gracias. Espero haber estado dentro de los 20 minutos que me dieron. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sole, por la excelente presentación. Los datos de inmunofluorescencia, microscopía electrónica y cuantitativos. Preguntas, todavía no ha entrado ninguna, por lo menos en lo que yo tengo acceso. Así que, bueno, me tomo la libertad de hacer yo las preguntas. Dime, este modelo de MUS es particularmente interesante porque da la impresión de que los cromosomas tienen una plasticidad enorme que les permite entrar en translocaciones, ¿cuáles son las propiedades? Es decir, en términos ahora especulativos, ¿cuál sería tu idea? ¿Cuál es tu idea de por qué MUS puede hacer esto y otras especies no? ¿Va por cuenta de que el cariotipo original probablemente haya sido solo de cromosomas telocéntricos? ¿O hay otro factor que...? Es bien interesante eso que tú preguntas, porque hay un conocimiento generalizado de que los cromosomas telocéntricos propenden a la metacendría, en un sentido de evolución cariotípica. Y el MUS nos estaría mostrando que eventualmente sería así, aunque está el complejo de Barcelona en que persisten las dos formas. Pero respecto de por qué, bueno, no sabemos muy bien por qué. Nosotros tengo un trabajo en que estamos cuantificando si uno tiene un parental hembra heterocigoto o un parental macho heterocigoto cruzado con un 2N40. Las opciones para los hijos son variables dependiendo de ese heterocigoto, si en los gametos va el metacéntrico o el telocéntrico. Y no nos ha resultado evidente que se herede con mayor frecuencia por parte de las hembras del metacéntrico, como eran los supuestos. Así que ahí no te podría contestar si esa tendencia es tan obvia. Tenemos que hacer un mejor análisis estadístico, pero pareciera que no es tan así. Y lo otro es que Silvia Garaña, del grupo de la Universidad de París, ha estudiado extensamente la heterocromatina centromérica. ¿Y por qué? Porque hay algunos músculos domésticos, hay otros músculos que no, teniendo heterocromatina y teniendo la telocentría, no se fusionan. Entonces están las características del DNA que subyace a esa heterocromatina. Es bien interesante el fenómeno, porque uno de los responsables del cambio cromosómico evolutivo es la heterocromatina. No sé si contesté bien tu pregunta. Sí, gracias. Tengo aquí una pregunta de Renata Rivera que dice: ¿estos resultados se pueden extrapolar al humano? ¿También aumentaría la tasa de apoptosis en caso de portadores o pacientes con translocación robertsoniana? Claro, en el caso de la especie humana, respecto a la arquitectura la hemos estudiado y efectivamente los cromosomas y bivalentes nucleolares se asocian, incluso producen un nucleolo común. Aquí están asociados los bivalentes en ratón, pero los nucleolos están relativamente separados. En el caso de la especie humana, no. Y respecto de la cromosoma robertsoniano, en la especie humana es un reordenamiento el más frecuente y es totalmente viable. Los individuos son totalmente normales, pero cuando tienen la meiosis, generan un trivalente. Y ese trivalente tiene las opciones de segregar en forma alterna, que da lugar a gametos normales o portadores del mismo cromosoma robertsoniano o adyacentes. Y en ese caso, cuando se produce esa segregación adyacente, no es ético estar estudiando directamente ese testículo, pero se supone, a quien me haya preguntado, Roberta, que hay selección celular, puesto que cuando se estudian los gametos de esos individuos, las expectativas numéricas, si esas segregaciones adyacentes hubieran tenido el mismo peso o ponderación que las normales, tendrían una gran o una abundante producción de gametos anormales.
Sin embargo, lo que se observa en esos individuos con translocaciones 13-14, y todas ellas, es que en común es preponderante la presencia de gametos normales o con el cromosoma robertsoniano que van a reeditar la misma situación parental, pero no van a ser descendientes aneuploides. En un 80%, o aproximadamente 80%, esa es la condición preponderante. Entonces, se supone que hay una selección gamética con apoptosis de aquellas células que vienen con aneuploidía o con problemas segregacionales. Muy bien. Isabel Cantillana no hace preguntas, pero dice, manda el mensaje, interesante presentación, muchas gracias. Y yo me aprovecho también para agradecerte muy especialmente la presentación y pedirle a Rosana que se conecte. Rosana Rodríguez nos va a hablar de un tema muy interesante, muy importante, como yo creo, que es el tema de fertilidad y fertilidad en humanos. Hay muchos casos conocidos de infertilidades de causa idiopática, muchas de ellas o algunas de ellas son debidas a problemas en la meiosis y en humanos son muy difíciles o prácticamente imposibles de estudiar. La alternativa, la estrategia que viene siguiendo Rosana es generar modelos de ratón, modelos humanizados de ratón que le permiten estudiar estos defectos. Rosana, el micrófono es tuyo. Bien. Muchas gracias, Rosana, por la presentación tan completa y tan clara. Eso se refleja en los comentarios de los asistentes. Alicia Leonor B. dice, brillante Rosana, claridad proverbial. Esto Muchas gracias. Seguramente ha sido el sentimiento general porque no hay más preguntas, o sea que la presentación, asumo, ha sido suficientemente clara. Y como para que haya preguntas, y como estamos medios pasados de los 20 minutos per cápita, sugeriría pasar a la siguiente ponente. El chat sigue abierto, o sea que si tienen preguntas o comentarios, por supuesto que los pueden hacer. Por ejemplo, felicitaciones Soledad, excelente presentación de la Laurita Walker. Saludos, Laurita, después de tanto tiempo. Damos la palabra ahora a Adriana Geisinger en alemán, que nos va a hablar de la transcriptómica en la meiosis. Finalmente las técnicas de análisis masivo tipo transcriptómica han llegado a la meiosis y varios de los trabajos más importantes en la materia han sido hechos en Montevideo en el laboratorio de la doctora Geisinger, quien nos va en los próximos minutos a resumir los desarrollos de los últimos años. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Adriana, por esta presentación tan completa y por tantos datos tan interesantes y esta nueva perspectiva que nos has aportado sobre la meiosis, contrastando o complementando los estudios más de biología celular y patología que hemos tenido hasta ahora. Estamos sobre el final de nuestro tiempo disponible, es más, nos hemos excedido 15 minutos, de ahí mi agradecimiento a Miguel Olea por su ayuda y sobre todo su paciencia de de mantenernos en línea todavía. Hay preguntas, veo que acá, en relación a los pequeños RNAs, ¿cuál os small nuclear RNAs más prominente en la fase de meiosis? Bien. Sí, Disculpe mi portuñol. Nosotros en particular, y yo le voy a responder en español, nosotros en particular no estudiamos los ARNs pequeños, porque justamente había otros grupos ya que los estaban estudiando,
y los ARNs no codificantes largos eran todo un conjunto de ARNs que estaban muy poco estudiados. Entonces, por eso decidimos volcarnos a estudiar los largos y no los pequeños. De todas maneras, de los ARNs pequeños, existen microRNAs muy abundantes, distintos tipos de microRNAs y vinculados a procesos meióticos, y muy especialmente como interesante están los piRNAs, los RNAs asociados a las proteínas PIWI, que son, durante mucho tiempo se creyó que eran específicos de la línea germinal. Actualmente se sabe que existen también en otros tipos celulares, pero en muy baja cantidad. Son muy mayoritariamente diferenciales de la línea germinal. Y durante la meiosis en particular, que es lo que se pregunta, existe un grupo de piRNAs, porque de hecho los que se han estudiado más son los que se producen en etapa embrionaria y demás, y premeiótica, pero existe todo un grupo de piRNAs que se conocen ahora con el nombre de piRNAs meióticos, justamente, y que se están comenzando a surgir trabajos muy interesantes que muestran cómo estos piRNAs desempeñan funciones muy importantes en relación con la regulación de la espermatogénesis, ya sea por un lado el secuestro y degradación o sea, por un lado regulan secuestran ARNs y regulan el tiempo de traducción, o sea, de síntesis proteica de esos transcriptos, y por otro lado, también hay algún trabajo, en particular uno muy interesante, reciente, en el que se muestra que estos piRNAs podrían estar, algunos de ellos podrían tener un rol muy importante en la degradación masiva de transcriptos que ocurre hacia fines de la espermiogénesis. O sea, se sintetizarían en el paquiteno, pero ejercerían una función más tardía. O sea, como todos nosotros sabemos, los espermatozoides contienen muy pocos ARNs, y no se sabe por qué, cuál es el proceso que lleva a su degradación masiva. Y aparentemente, según este trabajo, que salió publicado, si mal no recuerdo, en la revista Cell, un grupo de estos piRNAs tendría un rol muy activo en la degradación masiva de esos ARNs. Una última pregunta de Julia Acevedo, que hizo la pregunta anterior, que pregunta, ¿ese aumento de expresión de los long non-coding RNA en la meiosis podría ser debido a aumento de su función en regular otros RNAs? Sí, seguramente sí. Nosotros tenemos una teoría, que de hecho la hemos escrito, lo hemos publicado en uno de nuestros trabajos, de que posiblemente nosotros hemos visto, no lo he hablado aquí porque no daba el tiempo, pero nosotros hemos visto que la mayoría de los ARNs, los genes codificantes para estos ARNs no codificantes largos, se encuentran o siendo antisentido de genes codificantes, o son intergénicos, pero en las proximidades de genes codificantes. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un estado de la cromatina que hace que cuando se transcribe un gen codificante para un producto proteico importante de la espermatogénesis, y que esa región de cromatina queda en un estado, vamos a decir, permisivo, que favorece la expresión de cosas cercanas, digamos. Entonces, que en gran parte ese gran nivel de expresión esté vinculado a eso, a que la cromatina, y eso ya se sabe, que la cromatina de las células meióticas es una cromatina muy permisiva. Dicho esto... Discúlpame, nos estamos cortando la línea porque estamos ya pasados 20 minutos. Déjame decir dos palabras, agradecerles a los panelistas, agradecerles al comité organizador por todas sus deferencias y la organización, y agradecer al público asistente por habernos escuchado, habernos seguido y por las preguntas.
Muchas gracias a todos y esperando que en una próxima oportunidad, a la brevedad, podamos encontrarnos físicamente. Gracias y hasta pronto.